Hola, buenas tardes, queridos amigos. Nuevo especial el programa que usted estaba esperando. Sin pelos en la lengua. Un esfuerzo importante de producción, lo estábamos anunciando varias semanas, por distintas razones no habíamos podido tener en nuestra mesa de trabajo a un destacado y antiguo dirigente de la Federación Nacional de Profesionales de la Salud y también dirigente nacional del grupo No Más AFP. Hemos creído muy importante invitarlo y tenerlo y consultarle a él, ¿cierto? Nos estamos refiriendo a Mario Mandiola. Buenas tardes, Mario. Buenas tardes, Florencio. Gusto de verte después de tantas vicisitudes. Sí, así es. En realidad, para muchos, y yo creo que para la inmensa mayoría de este país, como lo hemos visto acá en este programa, el estallido social fue una sorpresa. Por su magnitud, más que nada, y por los distintos grados de violencia en su momento que también tuvo. Sin embargo, había movimientos que mucho tiempo antes ya venían proyectándose, venían denunciando, habían hecho marchas significativas por todo el país, denunciando esta situación de inequidad que se producía, entre otras cosas, con un tema que es tremendamente sensible a la sociedad chilena, como es el tema de las pensiones. Es por eso que nos parece tan importante tratar este tema con uno de los grupos que desde mucho tiempo está planteando la necesidad de hacer una reforma estructural, muy profunda, que no tiene que ver con centavos más o centavos menos, sino que cambiar definitivamente la forma en que la gente se está pensionando en Chile. Manuel Mandiola, ¿cómo recibió, cómo se inserta el grupo No Más AFP en este estallido social que todavía se mantiene después de más de 100 días de vigencia? ¿Tú recuerdas, Florencio, que el año 2016 fue la gran marcha de No Más AFP con 1,5 millones de personas en las calles en todo Chile? En ese momento me entrevistó el Mercurio al día siguiente. Y una de las cosas que dijimos y quedó en uno de los titulares ahí de los recuadros destacados de esa entrevista fue: si no se soluciona el tema de las pensiones, va a venir un estallido social. Y claro, no es la única causa. Todo el mundo sabía que este sistema y este modelo, las inequidades, las desigualdades, el endeudamiento de los cabros universitarios, el tema de las bajas pensiones, el problema de la salud, de la vivienda, iban en algún momento a estallar. Nadie sabía cuándo. Y el tiempo demostró que bastó una chispa, que fue ese tema, ¿no es cierto?, de la evasión del metro, para que la indignación de la gente saliera a relucir. Y una de las cosas que a nosotros como coordinadora No Más AFP nos tiene muy satisfechos, porque creemos que hemos aportado harto, es que cuando se le hace la consulta a la gente de cuáles son los temas más importantes, en primer lugar es el tema de las pensiones. Pero no. El gobierno ha mandado un proyecto que hoy día se está discutiendo, que se está analizando todavía, que habla de subir un poco la cotización, un 6%, del cual un 3% iría al fondo de reparto, a un fondo solidario de reparto y otro 3% a la cuenta individual. ¿Cuál es el planteamiento que hacen ustedes como organización No Más AFP frente a esta propuesta del gobierno? Bueno, a ver, se ha discutido mucho al interior de la coordinadora, porque hay visiones distintas, algunas más pesimistas, por decirlo de alguna manera, y otras que ven un poco cómo el vaso se ha ido llenando, y no precisamente por la voluntad, no necesariamente por la voluntad de los partidos políticos o del gobierno actual, sino que sencillamente porque la presión popular ha ido poniendo el tema. Y en ese sentido nosotros creemos que se avanza en algunos puntos. Nosotros siempre dijimos que el sistema previsional, un sistema de seguridad social, tenía que ser de aporte tripartito, y la pata coja en esto era el aporte del empleador, que ahora sí va a ser un 6%. Nosotros en nuestra propuesta original hablábamos del 9%, por lo tanto la diferencia de 6 a 9 no es tan grande, no es tan relevante como para partir. Lo que sí, nosotros siempre dijimos que ese aporte del empleador debía ir a un sistema de seguridad social, no a lo que es el ahorro individual, como es el sistema que tenemos ahora. Por lo tanto, ahí hay un déficit. Pero también la ley recoge el descontento con las AFP y ese 3% lo asigna, ¿no es cierto?, a una entidad que va a ser seguramente un ente fiscal que va a administrar estos recursos. Por lo tanto, el hecho también de que haya un 3% que vaya
a reparto, empieza a quebrar el dogma. Porque el dogma era que el sistema de reparto en Chile era imposible, y 2 meses atrás todas las autoridades de gobierno y las autoridades económicas decían que ni un peso a reparto, porque era una insensatez, porque no tenía ningún sentido, porque el reparto estaba quebrado en todo el mundo y que venía de vuelta, etcétera. Pero bueno, la presión popular logró que al menos un 3% de ese 6 vaya a reparto y a mejorar de alguna manera, de manera inmediata, ¿no es cierto?, las pensiones de los jubilados. Pero por otro lado, también, de acuerdo a lo que dices tú, se ha producido un fenómeno diverso, distinto, en el sentido que tal como el gobierno ha reconocido, por la presión popular, naturalmente, por el estallido social, que hay una parte de ese 6% que tiene que ir a un fondo solidario, también el movimiento No Más AFP, que era bastante radical, en el sentido como su nombre lo indicaba, No Más AFP, por lo que me dices tú, hoy día se abre a entender que pueden seguir existiendo las AFP, pero que se vaya fortaleciendo ese pilar solidario. ¿Así lo entiendo? No nos abrimos, reconocemos el pequeño avance, pero nuestro objetivo mayor sigue siendo terminar con la capitalización individual, ni siquiera con las AFP, porque las AFP pueden quedar después como un sistema de reaseguro, fuera de la cotización normal en seguridad social. Si alguien quiere puede tener una cuenta 2 como hay hoy día, ¿no es cierto?, una AFP, está bien, pero el manejo de la seguridad social, el manejo de la previsión, tiene que ser en un sistema de reparto, porque es el único que garantiza pensiones dignas en un horizonte de tiempo inmediato. Efectivamente, por eso que es muy bueno que lo dejes en claro tú. Yo te puedo aportar con un dato. Este 3% adicional que va a ir a las cuentas individuales va a hacer que una persona tenga en su cuenta individual, en vez de cotizar un 10, la cotización va a ser un 13. Quienes coticen de ahora a 30 años más van a tener menos pensión que los que cotizaron 10 en los años anteriores. ¿Sabes por qué? Porque la rentabilidad ha ido bajando de manera drástica. Los que se pensionaron en los primeros 30 años del sistema, recogieron una rentabilidad del 12% promedio en sus cuentas individuales. Hoy día las rentabilidades promedio se estiman en menos del 4% para de aquí a los próximos 30 años. Es decir, claramente hay que reconocer una cosa: el sistema de capitalización individual, que un poco se pone como elemento, el No Más AFP como eslogan, efectivamente ha fracasado. Ha fracasado absolutamente. No dio respuesta a lo que ellos mismos se comprometieron. Hablaban del 70%, hablaban del 2020 del 100%, y la gente está jubilando con un 20 y un 30% de la plata que recibía cuando estaba en actividad. El sistema de capitalización individual en Chile no resultó. Por distintas razones, porque fue poco el aporte, por las lagunas, por el sistema, por lo que usted quiera. Pero es un sistema que, desde el punto de vista de la previsión, se ha visto como inoperante. Y vamos a decir una cosa, no solo lo decimos nosotros. Yo te tengo aquí un recorte. Cristian Rodríguez, gerente general de la AFP Habitat. En un mundo ideal quiere decir sin lagunas, claro, cotizando más de 30 años, 2/3 de la población va a tener pensiones inferiores al sueldo mínimo. O sea, ellos mismos lo reconocen. Pero por supuesto, sí. Viendo lo otro, avanzando en otra línea, perdón. Te complemento. La OIT, organismo que está fuera de toda sospecha, digamos. Claro. Sistemas de pensiones privados fracasaron. De un total de 30 países, 18 retornaron a un sistema provisional público solo en el año 2018. O sea, pasaron de reparto a sistema privado y después de unos años se dieron cuenta que lo que tenían que hacer era volver al sistema de reparto. Bueno, esto está muy relacionado porque estos pequeños matices que le está introduciendo el gobierno en realidad no atacan el problema estructural. Porque se mantiene la idea de, y aquí Manuel Riesco nos explicó muy bien, las familias que están detrás de estas 4 grandes AFP, porque las otras 2 son capitales extranjeros, nos explicó con claridad meridiana de lo que se trata. Pero esto tiene que ver con un gran desafío que tenemos más adelante para poder cambiar esto, porque se ve claramente que el gobierno, por un lado,
Y por otro lado hay que reconocer que la clase política, también muy responsable de esta situación, porque hay que reconocerlo que aquí hubo 30 años, si bien es cierto en la dictadura se impuso el sistema de FP, hubo 30 años en que los políticos movieron muy poco la balanza. Y es más, la profundizaron en algunos casos a favor de la FP, como fue el caso del gobierno Ricardo Lagos, que fue verdaderamente escandaloso lo que hizo. Pero mi pregunta... Disculpa, sí. y Bachelet 1 también. Y bueno... Y te cuento por qué. Porque primero que nada estableció el pilar básico solidario, que es en definitiva un bono, una ayuda, ¿no es cierto?, para aquellas personas que no cotizaron por distintas razones, dueñas de casa, gente que estaba con algún tipo de invalidez, etcétera. Son el pilar no contributivo, por decirlo de alguna manera, pero a las FP le ampliaron el negocio. Les ampliaron el porcentaje que podían invertir en el extranjero, y hoy día tenemos que, de las platas chilenas, ¿no es cierto?, del ahorro de los chilenos, del trabajo de los chilenos, más del 40% está invertido en el extranjero, ayudando al desarrollo de otros países. O de otras empresas. O de otras empresas, exactamente. Bueno, efectivamente, muchos hemos postulado que este sistema neoliberal que ha exacerbado al límite la libertad, debería dar la posibilidad de que nosotros los chilenos pudiéramos optar. Si hay gente que se quiere mantener en el sistema AFP, que cree que es bueno, que no tiene ningún interés en la solidaridad, que lo pudiera mantener, pero que la inmensa mayoría, estoy seguro, que se creara una posibilidad, incluso cotizando más, pero que le asegurara a la persona lo mínimo un 70% de su ingreso cuando llegue a su edad de jubilación. Hay precedentes de eso. Sí, claro. Está el caso polaco, por ejemplo, donde se abrió esa posibilidad, se le dijo a la gente, nosotros vamos a abrir un sistema de reparto, si usted está en la AFP tiene la opción de cambiarse. En el primer año se cambió más del 80% de los trabajadores al sistema de reparto. Bueno, y a los 2 o 3 años ya las AFP habían dejado de existir. Bueno, nosotros hemos puesto aquí el caso muy cerca del país que tenemos al lado, de Argentina. Argentina, por supuesto. Argentina, que bajo el gobierno de Menem implementó el sistema de AFP, y de un día para otro el gobierno del presidente Kirchner lo terminó. Y me acuerdo todavía, como si fuera hoy, que el Mercurio, esto lo hizo un día viernes. Entonces, el Mercurio tituló: se prevén grandes manifestaciones de repudio al gobierno para el día lunes. Y no solamente no hubo manifestaciones de repudio, sino que hubo un aplauso general en Argentina por haber terminado estas famosas AFP que tenían otro nombre allá, pero que era lo mismo. Y que se volvió al sistema de reparto, donde están muy involucrados incluso los sindicatos, allá con las famosas obras sociales. Bueno, tú a la vez se produce la situación, Mario, que tú eres dirigente de, además, otro sector que aparece prácticamente como en el segundo lugar. Después de la AFP viene un drama que tenemos los chilenos con la salud. Y tú eres secretario general, entiendo, secretario de la Federación Nacional de Profesionales de la Salud. En realidad creo que está educación primero, ¿eh? Y después salud. Yo me parece que no. ¿Sí? Yo creo que está salud primero, después está educación. Pero en fin, está dentro de los 3 primeros, en el peor de los casos. Es decir, hay una sí. ¿Cómo enfrenta usted hoy día, donde hay una crisis tremenda en la salud, esta situación para poder salir adelante, para poder revertirla? Bueno, a ver, nosotros también planteamos un cambio de sistema, ¿verdad? Hoy día creemos que se debe aumentar drásticamente el porcentaje del PIB que se invierte en salud, porque no se gasta, se invierte en salud, siempre va a ser una inversión. Hay que terminar con esta sangría de recursos financieros que tiene el sistema público, que es la compra de prestaciones al sistema privado, cosa que es bastante sospechosa, por decirlo menos. Hay un estudio de productividad hecho por economistas bastante neutrales, entre ellos Joseph Ramos, que es un destacado economista de la Universidad de Chile, donde dice que con una proporción muy pequeña, ¿no es cierto?, de recursos comparado con lo que se gasta en el sistema privado, se podría, con la actual infraestructura, con el actual equipamiento que se tiene en salud, se podría terminar con las listas de espera o avanzar mucho en términos de las listas de espera, simplemente haciendo turnos adicionales, haciendo que los pabellones, por ejemplo, funcionen continuamente, ¿ah?
Porque ahora, ¿cómo trabajan los pabellones? Trabajan en un turno. Un turno. Claro. Sí, la mañana o en la tarde. Claro, y después quedan disponibles para los famosos estos organismos de médicos, ¿no? Estas sociedades médicas Claro. que cobran como privados. Ah. ¿Ah? Pero que ocupan, Pero claro, que ocupan la infraestructura pública. efectivamente. Entonces, hay maneras de mejorar la salud. Es impresentable lo que uno ve en los hospitales, sobre todo los hospitales que tienen urgencias grandes, cómo la gente está hospitalizada, ¿no es cierto?, en sillas de ruedas, en sillas comunes a veces, o a veces simplemente en el suelo, o como entablillan a la gente con cartones, faltan los elementos mínimos. Y esa es una situación que no es puntual, sino que se repite a lo largo del país y que el ministro Mañalich con una desvergüenza absoluta niega categóricamente y dice que tenemos el mejor sistema de salud del mundo. Hoy día tenemos una posibilidad real de dar un paso adelante en construir un país distinto. Y esto ha sido, por supuesto, gracias al estallido social que se inició el 18 de octubre. La FEMPRUS es uno de los organismos, yo creo, más representativos, con más gente, junto tal vez con el Colegio de Profesores y otros organismos más, pero la FEMPRUS aparece muy fuertemente en la famosa Mesa de Unidad Social. Sí. Sin embargo, en esta Mesa de Unidad Social la hemos visto con reticencia frente al tema, un tema que es muy conflictivo, que si bien es cierto, tal vez fue necesario en un inicio para llamar la atención, porque hay que decirlo, y delante tuyo te lo digo. Yo creo, como dijiste tú, aquí el movimiento No Más AFP hizo manifestaciones de varios millones de personas en la calle y no se consiguió absolutamente nada. Los profesores estuvimos 60 días en huelga y no se consiguió nada. Es decir, pareciera ser que a la élite lo único que le preocupó a partir del 18 de octubre, más que la masividad, fueron los hechos de violencia. La radicalidad. La radicalidad de este movimiento. Hechos de violencia. Sin embargo, hoy día que tenemos esta esperanza, que tenemos esta alternativa generada por el movimiento social, donde la élite arrinconada se vio en la obligación de ceder frente a la nueva constitución, vemos que todavía hay sectores de esta mesa de unidad social, que fue creada con posterior al estallido social, hay que decirlo. Fue anterior. Fue anterior, pero me parece que, es decir, no sé hasta dónde lo está conduciendo el movimiento social, a eso es lo que oí yo. No, correcto. Tengo mis dudas. No, nosotros no tenemos esa pretensión. Claro, Porque de repente... No, esto fue espontáneo, se salió de todo cálculo, marco, sí. Y de toda probabilidad. Así es. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es la razón por la cual hoy día, entendiendo que la violencia no ayuda a generar las condiciones para asegurar una posibilidad de un cambio democrático, para construir una constitución distinta, para generar un país más justo, encuentro que la mesa de unidad social ha sido débil para decir que en este momento la violencia juega más a favor de los que están en contra del cambio que los que estamos a favor de un apruebo en el próximo 26 de abril. Yo esta pregunta te la respondería en capítulos, digamos. Adelante. El primer capítulo es clarificar que la Mesa de Unidad Social fue un llamado que hizo precisamente la coordinadora No Más FP, junto con la CUT, junto con el CONFECH, con algunos otros actores sociales que se fueron plegando y que llamaron a una primera movilización el 5 de septiembre. Ese día nosotros estuvimos 4 o 5 horas teniendo paralizada la Alameda. Éramos poquitos, pero logramos ese objetivo de movilización. Y el mensaje era que ya se había acabado el tiempo de las marchas. Precisamente por lo que decías tú, después de la experiencia del Colegio de Profesores, donde se marchó prácticamente todos los días durante... El acto más violento fue una profesora que encaró en el cementerio a la ministra. A la ministra Cubillo. Ese fue el acto violento. Exacto. Entre comillas. Pero no se escucha. Y como no se escuchaba, nosotros dijimos tenemos que tomarnos las calles, tenemos que apostar a una huelga general, etcétera. Bueno, y después de ese 5 de septiembre se dio este movimiento espontáneo. Yo no sé si coincidió o no. Concuerdo absolutamente contigo con que nos fuimos los que llamamos a este movimiento el 18 de octubre. Más bien reaccionamos después, tratando de darle una cierta coherencia a la demanda, al pliego, ¿no es cierto? Que era cierta conducción que se necesitaba.
Y siento que Unidad Social es tan diverso que hay muchos grupos que obviamente tienen un cierto matiz de costarle más denunciar ciertas acciones cuando cuando adquieren un carácter tal vez no de masa, sino que de una violencia más Aguda. aguda y no de masa, digamos, Bueno, no un de, grupo. claro, no de mayoría, sino que hay grupos pequeños. Nosotros la comprendemos porque sabemos que detrás de ella hay historias de vida y hay urgencias que no han sido resueltas por la sociedad, pero creemos que hoy día el camino es otro. ¿Ah? Nosotros como FEMPRU fuimos claros, el primer día valoramos el acuerdo nacional, porque vimos que había una ventana. O sea, cuando nosotros vimos las caras de la gente de la UDI que estaban renunciando a la constitución del año 80 y que luego se han manifestado bastante arrepentidos de haberlo hecho, o sea, ellos quisieran no haber firmado ese acuerdo. Entonces nosotros tenemos muy clarito que nosotros vamos a ir por el apruebo y vamos a ir por la convención constitucional, no nos vamos a sumar a campañas paralelas de marque tal o marque otra cosa, porque queremos centrarnos en lo claro, y lo claro para nosotros es derrotar la constitución del año 80 el día 26 de abril. Y ahí se abren, ¿no es cierto?, escenarios que pueden permitir tener una constitución que efectivamente represente de manera democrática a los chilenos. Porque, bueno, tus palabras son muy clarificadoras y creo que hay que repetirlas mucho porque tú eres un dirigente reconocido, no eres un aparecido, eres un hombre que ha dado toda una lucha, tanto en tu gremio como en el No Más AFP, donde clarifica esta posición en esto. Sin embargo, también fuera frente al tema de la violencia, hubo declaraciones muy desafortunadas del presidente de No Más AFP, este dirigente bancario, un hombre muy que Vocero. conocemos, vocero de No Más AFP, y un hombre que también estaba legitimado porque fueron los primeros que levantó con mucha fuerza, hasta hoy con documentos técnicos, el hecho de ser dirigente de la Federación Bancaria le daba eso, donde hizo declaraciones muy complejas que ha ayudado mucho a los sectores más reaccionarios para oponerse y para decir algo que no tiene que ver, porque aquí no estamos frente a una revolución, aquí nadie está pensando que el 26 de abril va a salir la gente con camiones, con banderas rojas, a tomarse la moneda. Los que están pensando eso están en otro país, están soñando otra cosa. Aquí la mayoría de la población quiere cambios profundos dentro del sistema y sobre todo cambiando las bases estructurales, pero en todo caso, en ningún caso por un camino de violencia o de lucha fratricida. Porque ese camino, esas posiciones maximalistas ya las conocemos. Ese todo o nada que algunos pretenden generalmente es nada para los sectores populares, que son los que pagan los costos más altos. Exactamente. Bueno, yo creo que ahí se produce una cierta efervescencia que hace medir mal la verdadera dimensión del estallido social. Porque el estallido social tiene un componente de malestar, un componente de sentirse abusado, etcétera, pero no tiene detrás, diría yo, un componente ideológico que se vaya a traducir, ¿no es cierto?, en una postura de apoyo a posiciones que tienen más bien un carácter marcadamente ideológico. Yo diría que no, la gente hoy día está muy despolitizada, todas las encuestas demuestran eso, por lo tanto demuestran malestar y ese malestar puede tomar direcciones incluso insospechadas. Es decir, yo creo que más que despolitizada está más desideologizada. Desideologizada. Porque politizada hoy día la gente se ha politizado, ha entendido que la Constitución hoy día es una tranca para tener un sistema distinto. Así es. Pero eso no significa que se haya vuelto ni marxista, ni fascista, ni demócrata cristiano, socialismo comunitario. Exacto. Está lejos de eso. A eso iba, porque es curioso. ¿Quién crece en las encuestas? Parisi. ¿Quién crece en las encuestas? Lavín. Entonces ahí uno ve esta cosa, esta falta que detrás de este estallido social no hay un componente ideológico y tampoco hay una proporción de la población chilena que salga a las calles que sea tan grande, porque 2 millones, estamos hablando de 14 millones de chilenos con derecho a voto. Entonces todavía hay una gran cantidad de gente que, como tú decías, apuesta por soluciones institucionales.
Y esa gente está esperanzada en que este proceso constituyente pueda servir para, como dices tú, ir removiendo las bases del sistema y construyendo una sociedad más justa, una sociedad de derechos, ¿no es cierto?, donde la educación, la salud, la previsión sean derechos como en todos los países normales del mundo. Bueno, yo debo entender que FEMPRUS, el movimiento, en su inmensa mayoría, los dirigentes deben estar por el apruebo y por la convención constituyente. Sí. Unidad Social se declaró hoy día. Claro, que también. La mesa de Unidad Social planteó lo mismo hoy día, Sí. cosa que es muy positivo. Todo lo que sea ayudar en este proceso va a ser dejando al margen a aquellos grupos, digamos, ultras de uno y otro lado. Porque tal como dices tú, yo viendo la forma en que los sectores más conservadores, la UDI, y además gente relacionada con el Partido Republicano, gente independiente de la ultraderecha, cómo está indignada de entre comillas, de que fueron obligados, según dice, a firmar ese acuerdo. Si hace 5 meses atrás pensar en un cambio de constitución estaba fuera de toda norma. Claro, nadie lo iba a plantear. Seguía campeando la teoría de Escalona de que era fumar opio. Por supuesto, y de uno y otro sector. En general la clase política ni hablaba de un cambio de constitución. Así es. Eso es la verdad. Sin embargo, hoy día tenemos esta realidad que se obliga. Han visualizado aquí, tan importante como ganar el plebiscito con una mayoría fuerte, aprobando este cambio de constitución, viene el proceso posterior que seguramente es lo que se va a dar, que es la elección de los constituyentes. La Mesa de Unidad Social, FEMPRUS, ha pensado en proyectar a algunos dirigentes a que puedan participar como constituyentes en ese proceso, cosa que va a ser tremendamente importante también. Es algo que no se ha conversado todavía. Yo creo que queda todavía por ver cómo se va a solucionar en el Parlamento el tema de la paridad, el tema de la participación de los pueblos originarios y cómo en definitiva va a ser la posibilidad de que los independientes constituyan listas o tengan necesariamente que ir al APA, ¿no es cierto?, de un partido político. Yo creo que eso va a ir marcando mucho la posibilidad de que dirigentes sindicales y sociales se suban a esta asamblea, a esta convención constitucional que creemos que es lo que va a pasar. Qué importante va a ser ese proceso, porque vamos a ver seguramente rostros nuevos entrando a la política, porque las personas que van a ser parte de la asamblea de la convención constituyente, estoy seguro que posteriormente van a ser reconocidos por sus pares, y van a darle la posibilidad entonces para que después puedan tomar roles, a pesar de que va a tener un periodo ahí que no lo van a poder hacer por los estatutos que va a tener, pero al margen de eso van a ser rostros visibles de esto. Es lo que ha planteado, por ejemplo, gente como Atria, como el abogado Besa, que han planteado, ya se están proyectando algunas figuras para ser constituyentes. Yo creo que es muy, muy sano, ¿eh? Yo creo que la política chilena se anquilosó. Hay gente que lleva 30 años en el Parlamento y que difícilmente tienen conexión con los organismos vivos de la sociedad, con la sociedad civil organizada, y que además han demostrado que se han terminado acomodando, ¿no es cierto?, al poder, a tener vínculos con las grandes empresas, a hacer leyes prácticamente a pedido. Y esta renovación que se puede dar, estas caras nuevas, estas caras que vengan del mundo social, yo creo que pueden darle un aire fresco que permita hacer los cambios que Chile necesita. Mario, una de las grandes críticas que se recibe el apruebo por parte de los sectores más conservadores es de que la gente que dice apruebo no plantea cuáles son las críticas, cuál es el proyecto de nueva constitución. ¿Qué es lo que quiere aprobar? ¿Cuáles crees tú que deben ser los ejes que debe tener esta nueva constitución que se debe discutir en caso de que gane, como lo esperamos la mayoría, creo yo, el apruebo el 26 de abril? Mira, yo conversaba mucho con un querido constitucionalista que falleció hace poco, con 93 años, un gran profesor de Derecho Constitucional, y él fue del grupo de los 24, de los que desde la primera hora, ¿no es cierto?, criticó a la Constitución del 80, pero que después le concedía ciertas virtudes, digamos, que había ido mejorando.
pero que sin embargo siempre conversábamos, había 2 o 3 aspectos que la hacían necesaria modificar o reemplazar. A mi juicio, reemplazar por toda la carga que tenía de ser la Constitución de Pinochet. Y el origen. El origen, ¿no es cierto? El tema del origen. Y que tienen que ver con, primero, el hecho de que la voluntad mayoritaria está secuestrada por 1/3, ¿no es cierto?, que se opone a cualquier modificación. Lo que pasó con el tema del agua, 24 senadores a favor de recuperar el agua para el uso público, 2 en contra. Bueno, los 12 podían más que los 24. ¿Por qué? Porque son estas leyes de quórum supramayoritario. Por lo tanto, esos amarres de los quórum es una de las principales cosas que hay que derribar desde la Constitución. Lo segundo... Pero yo creo que también Sí. en eso, perdona Mario, ya que va a hacer un poco de ping-pong Sí. en esto, yo creo también, Mario, que esto tiene que ver con la necesidad de que esos 12 que votaron fueron electos de manera popular. Es decir, nosotros como ciudadanos tenemos también que hacernos una autocrítica. ¿Cómo estamos votando por parlamentarios que quieren hacer negocio con el agua? Que quieren que el agua sea un bien de uso restringido. ¿Cómo tenemos en esta zona, donde la gente se está muriendo de sed y que los partos rebosan en la zona de Cabildo, a una parlamentaria que ha sido adalid para evitar que el agua sea un bien de uso público? Entonces yo creo que tenemos que hacernos una autocrítica. Así es. Es como cuando me dicen, oye, pero en la Constitución los 2/3, es que si no somos capaces de tener más de 2/3 en la Asamblea Constituyente, significa que este país no merece nada. Porque es una cuestión básica. Entonces tenemos que, yo estoy de acuerdo contigo, creo que las leyes de quórum calificado, este tipo de leyes, son impresentables. Impresentables. Pero sí creo también que hagamos una autocrítica. Si al final esos tipos que votaron, esos senadores que votaron para que el agua siguiera siendo privada, fueron elegidos por nosotros. Fueron ciudadanos pobres en su gran mayoría que votaron por esa gente y que hoy día votaron como votaron con el asunto del agua. Entonces yo creo que la crítica que tenemos que hacernos, vamos a seguir eligiendo ese tipo de personaje, o cuando votemos, por lo menos veamos por qué van a apoyar, por qué van a votar. Totalmente de acuerdo, pero poniéndonos en la hipótesis de que la derecha normalmente va a lograr 1/3, el tema de los quórum es un tema Sí, claro. muy Sí, importante. Otro tema, el tema del Estado como subsidiario, ¿ah? Que es una cuestión fundamental, porque hoy día, ¿no es cierto?, el Estado no puede crear una empresa del litio, por poner un ejemplo, sino también con una cantidad de votos en el Senado impresionante y con una cantidad de requisitos que lo hacen prácticamente imposible. No, ni siquiera con eso. Ni siquiera, porque el Tribunal Constitucional, aunque se ganara eso, se va al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional lo va a declarar que está fuera de la Constitución. Por lo tanto, aunque se traspase la barrera... Porque lo podrían hacer los privados. Claro, porque lo están haciendo los privados. Exacto. Claro. Efectivamente. Entonces, tenemos 2 elementos importantes para ti, los quórum y segundo elemento, el rol subsidiario del Estado. Y un tercer elemento tiene que ver con consagrar derechos de manera más potente. Hoy día el derecho a la salud, el derecho a la educación no están resguardados suficientemente, aunque sabemos que esos son derechos de segunda generación que muchas veces, aunque estén puestos en la Constitución, después si no se transforman en leyes no son operativos. Pero son una señal, y son una señal ética que yo creo que una Constitución tiene que contener. Muy importante lo que ha dicho Mario. La Constitución del 80 termina con el derecho a la educación. Lo que hace, le asigna a las familias a elegir el tipo de educación que quieren. Y nosotros sabemos que en Chile ese derecho entonces está relacionado con el bolsillo. El bolsillo. Lo mismo que pasa con la salud. Lo mismo que la salud. Es decir, la salud está garantizada. ¿Cómo se plantea la salud? La familia chilena tiene derecho a elegir el tipo de salud que quiera. Pero eso no es verdad. Eso está dado por la capacidad económica de cada familia. Es decir, aquí en Chile, y lo digo porque conozco profundamente el tema, durante décadas se luchó y se consiguió en el gobierno de Pedro Aguirre Cerda la idea del Estado docente. Responsabilidad del Estado entregar educación.
Hoy día eso se cambia por el concepto de familia docente. Es decir, la familia es la responsable de elegir. Y el plazo que siempre ha pensado los sectores que hacen negocio con la educación es entregar un voucher, es entregar un boletito donde una cantidad pequeña de plata, 60.000, 70.000 pesos, para que usted con eso vaya como un cheque a elegir el colegio que le ofrezca las mejores posibilidades. Es lo que está pasando en la salud. Cuando, como dices tú, se traspasan cantidades ingentes de dinero a la salud privada, es porque no se quiere potenciar la salud pública. Exacto. ¿Eso es así o no? Así, perfectamente. Por una misma prestación al privado se le pagan 10, 12 veces más que al sistema público. Tenemos 3 elementos entonces muy importantes que creo yo que deben manifestarse. ¿Qué actividades está realizando FEMPRUS o el movimiento NOMA AFP para insertarse en este movimiento del 26 digamos que tiene relación con la elección del plebiscito que viene el 26 de abril? Bueno, nosotros como FEMPRUS básicamente hemos hecho algunas apariciones públicas con iniciativas como Marca C, que fue una de las primeras, ¿no es cierto?, que luchó por la Asamblea Constituyente y que una vez firmado el acuerdo nacional inmediatamente salió con una estrategia para el apruebo para la Convención Constitucional. Estamos también diseñando una política propia, porque como nosotros somos de la salud centralizada, tenemos presencia en los establecimientos públicos desde Arica hasta Puerto Williams. Entonces vamos a hacer lo que se llaman puntos cívicos, ¿ah? Donde nuestros dirigentes determinados días del mes van a entregar información y vamos a entregar también el punto de vista de lo que reciente te pasaba, ¿no es cierto?, la salud que soñamos es posible, que tiene que ver con el modelo de salud que estaría favorecido, ¿no es cierto?, por el derecho a la salud reconocido en la Constitución y por un Estado que dejara de ser subsidiario, que dejara de subvencionar el lucro de los privados y que se dedicara, ¿no es cierto?, a darle salud digna a los chilenos. En ese sentido también hemos hecho contactos con otras organizaciones que están en la misma postura nuestra de avanzar en el apruebo y en la Convención Constitucional sin más adorno, digamos, sin más artilugio, en miras a formar un comando. No es menor que hace una semana atrás fue el Congreso número 12 de la CUT. Una de las resoluciones de ese Congreso, nosotros no somos parte de la CUT, pero hemos trabajado con ellos en varios temas comunes, fue crear el Comando 26 de abril, que precisamente se va desde el mundo de los sindicatos, ¿no es cierto?, a lanzar a la tarea de ganar el plebiscito del 26. Es tremendamente interesante y nosotros creemos que ha llegado el momento de empezar a hacer mucha pedagogía política. Es decir, hay que reconocer que si bien es una necesidad en grandes sectores ciudadanos que intuyen que la Constitución es una camisa de fuerza para avanzar en una situación mejor, en un país más justo, más solidario, hay que reconocer también que hay todavía mucha ignorancia sobre qué es, por qué una Constitución limita tanto, porque, como lo decías tú, yo creo que lo peor es tener una idea triunfalista. Aquí vamos a tener a dos grupos muy poderosos. Por un lado, vamos a tener una derecha muy conservadora que va a gastar mucho dinero, campañas publicitarias que ya han empezado. Las mismas AFP ya han empezado una campaña, ¿cierto? Para evitar, para que se confunda la gente, por un lado. Pero lamentablemente también vamos a tener francotiradores, ¿cierto?, que van seguramente a mantener algunos puntos principistas, absolutos, que nos van a causar daño. Entonces yo creo que esta labor pedagógica que piensa hacer la Mesa de Unidad Social, el FEMPRU, el brazo sindical de la Mesa de Unidad Social, yo lo creo muy importante. Y ojalá que se ocupen todos los medios de comunicación de masa, ¿cierto?, para poder hacer este trabajo de pedagogía sindical, de pedagogía social, enseñando, es decir, demostrando por qué es fundamental un cambio de constitución para producir los cambios que el país precisa. Correcto. Quebrar con esta lógica que la derecha nos ha metido durante años, que el tema constitucional es un tema de los políticos, porque en el fondo es un tema de la vida diaria de cada uno. Efectivamente.
Claro, y terminar con esta falacia que ha pretendido otro sector de la derecha que dice que ellos van a rechazar para reformar. No, si lo que un sector grande de este país no quiere reformar la Constitución, queremos cambiar las bases de esta Constitución. Y que nos digan, aquellos que quieren reformar la Constitución, ¿qué le van a reformar? No nos interesa una Constitución que reforme el título, como lo hizo Ricardo Lagos, que tenga la... Queremos, como ha dicho Mario Mandiola, una Constitución que diga que el Estado tiene derecho a ser rector en la parte económica del país. No es posible que tenga ese rol subsidiario que lo limita prácticamente a ver cómo los empresarios particulares lucran y hacen grandes negocios a costa de la obligación que tiene el Estado de él generar eso. Y a costa de nuestros recursos naturales. De todo, de una expoliación absoluta, Exacto. del cobre, del litio, del área forestales. Ese es el tema. Cuando la derecha explicite eso, se puede conversar, pero cuando salen con esta falacia de que vamos a rechazar para reformar, yo creo que la pregunta es absolutamente, bueno, ¿qué es lo que quieren reformar? Correcto. Van a reformar un par de letras, un par de comas, que no nos interesa. Claro, ¿y por qué no lo hicieron antes? Pues si ellos son los que se negaron siempre a reformar. Efectivamente. Bien, te dejo los micrófonos para algún tema que quieras plantear tú, Mario, y que tenga relación con el trabajo sindical y este trabajo que están ustedes desarrollando en aras del 26 de abril. Bueno, sí, decir que el componente social organizado, lo que son los sindicatos, lo que son los movimientos de pobladores, etcétera, necesitan que la gente se involucre. Yo creo que eso es súper importante. En la medida en que la gente se involucra en la lucha por la salud pública, por una mejor educación, por mejores pensiones, vamos a ir avanzando. Las pocas cosas que se han logrado hasta ahora se han logrado precisamente porque hay algunos que se han puesto a la cabeza, ¿no es cierto?, de exigir esas reivindicaciones. Yo creo que hay que terminar con la apatía, hay que levantarse temprano el día 26 de abril y hay que decir muy fuerte: apruebo una nueva constitución y quiero una convención constitucional 100% electa que de una vez por todas nos devuelva la soberanía de construir un nuevo trato, una constitución que sea sentida por todos. ¿Qué se ha llamado a hacerlo fundamentalmente a los jóvenes, que han sido los grandes responsables? Piensa que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo primero que hace es rendirle un homenaje a los jóvenes chilenos, porque ellos en gran medida han sido un poco los responsables de este estallido social y los que han pagado costos terribles, ¿cierto? Como lo denuncia la propia comisión. Yo creo que eso es un tema muy importante. Hoy día tenemos en democracia la herramienta es el voto. Así es la protesta social, que se ha conseguido grandes cosas ahora, y ahora es el voto. Hay que ocupar esa herramienta para conseguir para tener una nueva constitución, sí, una constitución democrática. Y yo creo que viene una generación, que es la que estamos viendo, ¿no es cierto?, de los 25 años hacia abajo, que es mucho más clara, mucho más consciente, que se involucra mucho más en los temas, porque hubo una franja, a lo mejor, que estuvo en esa época, ¿te acuerdas tú del no estoy ni ahí, del paso? Pero ahora yo creo que se ha ido recuperando, se perdió el miedo y se entiende que tenemos que construir una sociedad fundamentalmente distinta a la que tenemos hoy día. Yo creo que en el mundo sindical hay en Chile un déficit tremendo. Es terrible. Yo creo que acá los jóvenes han avanzado, algo en educación. Bueno, ustedes han planteado con mucha fuerza el tema de la salud, pero aquí hay una gran batalla que hay que dar, que es la batalla de la negociación ramal. Es cierto que la Constitución no puede tocar todos los aspectos que quieran, pero estoy seguro que bajando los quórum, ¿cierto?, va a ser posible que nuevamente la única posibilidad real que haya para que en este país haya una mayor igualdad en el plano sindical, en el plano laboral, es permitir que las grandes ramas de trabajadores, tal como lo tiene la Confederación de los Empresarios, puedan negociar colectivamente. Eso es lo que en todos los países con los cuales nos quieren comparar, en Europa, ¿cierto? En los grandes países, las paritarias, ¿cierto? La posibilidad que los ejes, ramales de las ramas del trabajo negocian condiciones mínimas de trabajo,
son fundamentales. Y eso en Chile no existe. En Chile se ha limitado la negociación a la empresa con una serie de triquiñuelas que tienen la realidad sindical que tenemos en Chile, con un índice bajísimo de sindicatos y con unas posibilidades incluso menores de negociar colectivamente, porque la cantidad de gente que negocia en serio, ¿no? De acuerdo a las normas, de acuerdo a la legislación normada, es muy baja comparado con aquellos que llegan con acuerdos con los empresarios, porque se dan cuenta que lamentablemente las formas de presión que tiene el mundo laboral son tremendamente menguadas. Claro, además sin derecho a huelga efectiva. Sin derecho a huelga efectiva. Estamos llegando al final. Ha sido una conversación tremendamente interesante. Sentíamos que estábamos en deuda con Mario Mandiola y particularmente con el movimiento No Más AFP, este dirigente de la salud. Le dejamos las cámaras para que se despida. Bueno, ha sido un placer estar aquí nuevamente contigo, compartiendo micrófono, Florencio, y a disposición, pues cada vez que tú quieras, estaremos acá. Nosotros quedamos a disposición del trabajo que puede hacer la Mesa de Unidad Social en Valparaíso para transmitir también y para digamos, este trabajo de pedagogía, este trabajo de convencimiento, en aras de que la ciudadanía se involucre en este proceso que va a culminar el 26 de abril en una primera etapa, pero que estamos seguros que va a significar una apertura importante para nuestro país. Nosotros nos estamos viendo el jueves con nuestro aperitivo dominical. Ya viene el programa que usted espera, seguramente, el folclore al atardecer. Nos estamos viendo y que tengan muy buenas tardes. Buenas tardes.
Nos subimos.